Hola, buenos días. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos con la presentación. Bueno, muy buenos días nuevamente a los que se han conectado puntual, les agradezco. Bueno, tenemos hoy una nueva versión, una nueva edición del Ipsos Talks, esta vez con un tema muy relevante, un tema que es vigente desde hace años, pero que se ha impulsado mucho a raíz del confinamiento por la pandemia desde el año pasado, que es de Alita, el Experience Gap. Tenemos a dos elementos de Ipsos muy importantes, con mucha experiencia en el tema, que hoy nos van a contar más sobre una transformación que está teniendo los consumidores y el mercado en general, no solo en el mundo, sino en el Perú, que además en países como el Perú, donde de repente tenemos años de diferencia con países desarrollados, los crecimientos a veces en ciertos temas son enormes, como por ejemplo en lo digital, ¿no? Hoy esta presentación tiene tres partes, una introducción que haré al inicio, en unos minutos, luego nos acompañará Peter McKay, él es Customer Experience Leader de Ipsos USA, y luego de él está Sonia Grahual, ella también es Customer Experience Leader en el caso de Perú, que nos va a traer un aterrizaje al país, ¿no? Peter lo va a hacer a nivel global, Sonia lo aterriza para el Perú. No se lo pierdan, tomen nota, capturen pantalla, porque está, de verdad, data muy, muy interesante. Bueno, yo empezaré un poco con contarles cuál ha sido esta migración de los peruanos que viene hace años, pero que la verdad se impulsó y que tuvo muy buena viada el año pasado, va un poco, la verdad, por necesidad, más que por iniciativa propia, ¿no? Hemos migrado en muchas actividades a lo digital. Luego viene todo el tema ya central, que es el gap de la transformación digital, ¿no? Las estrategias del e-commerce para una transformación digital, la era de la post-personalización, una experiencia centrada en la persona, que es la orientación que le estamos dando en general el mundo y la relación de las marcas con los clientes. Y finalmente, el reto de la aceleración digital. Ya habrá minutos para todos aquellos que se animen a tener consultas o preguntas al final de las tres presentaciones. He titulado esta presentación como el peruanón porque es un consumidor migrante de lo analógico, de lo presencial, de una vida de salir a la hora que quede a la calle sin ningún tipo de cuidado hacia lo digital, más por necesidad, como yo decía al principio, por precaución, por medidas de seguridad, por evitar contagios. Y tengo una serie de indicadores que me parece súper importantes de tomar en cuenta para las presentaciones que vienen. Lo primero es que muchas de estas actividades eran acostumbradas a hacerse fuera del hogar, en el exterior, o de una manera presencial, ¿no? Las reuniones, en general, que teníamos era de manera presencial, ¿no? Y además, parte de esta dinámica de las reuniones era, pues, pasar por el tráfico, no importa la movilidad que uno elegía, uno terminaba enfrascado en un tráfico que hoy no lo tenemos por el tema de quedarnos en casa. Y había una suerte de dinámica interesante en estas reuniones. Bueno, estas reuniones han migrado de lo presencial, han migrado a lo remoto, ¿no?
Hoy es rarísimo encontrar de repente que existen tardanzas en reuniones, ¿no? Y ahora hay uno desde casa cómodamente puede realmente programar y estar puntual. Otra de las actividades importantes ha sido el e-commerce, ¿no? El e-commerce en el Perú, ya lo voy a contar en la lámina respectiva, ha crecido. Si no fuera por el confinamiento, no hubiéramos alcanzado el volumen de crecimiento que ha habido en esta tarea, ¿no? La banca digital es otro de los beneficiados. También hay una lámina sobre eso. Y luego nos hemos acostumbrado de alguna manera a tener estas reuniones con familiares y amigos y clientes con videollamadas, como es el caso ahora, ¿no? Los videojuegos han sido parte del entretenimiento. Hay indicadores de un crecimiento enorme en la categoría de los videojuegos. Y así como eso, hay una orientación hacia el ocio digital, entendiéndose como entretenimiento vía streaming, o yo escucho música vía streaming, en fin, nos hemos vuelto un poco más digitales de lo que ya éramos. Internautas en el Perú, este es un indicador clave para entender cuántos conectados hay en el país. Y estamos en 80% a junio del 2020. Ahora en junio nos toca la 9ª medición y seguramente habrá un poco más de peruanos conectados. Esta lámina hay que interpretarla como conectados, que no es exactamente lo mismo que digitales, ya lo contaré más adelante. Estamos hablando entonces de una cantidad importante de gente, 13.5 millones de peruanos, que representa el 52% del Perú urbano o el 41% del Perú, es un número súper importante y que esto no va a cambiar, va a seguir creciendo conforme vayan pasando los años. ¿Cuáles han sido los usos o cuáles siguen siendo los usos más frecuentes del Internet? Buscar información. De hecho, el año pasado, en pleno confinamiento, o en los primeros confinamientos, lo que ha habido es una necesidad de búsqueda de respuestas, ¿no? Y eso ha quedado. Hoy la gente sigue buscando diversos tipos de respuestas, ya no solamente sobre salud, sobre vacunas, sobre cómo no me infecto. Hoy la gente se ha acostumbrado a buscar a Doctor Google para todo, y eso es parte de esa explicación porque sigue siendo muy importante. O busco información, ¿no? Noticias, o para los estudios, o para el trabajo. Lo segundo, y que también ha sido siempre importante, ha sido chatear, ¿no? Somos chateadores, el Internet es uno de los usos que le damos. El uso de redes sociales también se ha incrementado. Escuchar música y radio, eso es súper importante. Siempre ha estado presente la radio, ¿no? Y la música en general, pero hoy el streaming, tal cual, de audio, ha crecido y es parte de una costumbre y un hábito que habrá que evaluar en los siguientes meses, quizás si eso aumenta o se reduce, y sobre eso quiero terminar, mi presentación termina sobre una reflexión sobre estos temas. Bueno, la lectura de noticias, el ver televisión, el video, series, en fin, aquí está también un poco de lo que llamamos streaming. Revisar y mandar correos electrónicos es parte de la comunicación. En general, vamos a ver que la hemos agrupado en tres acciones, ¿no? Actividades de interacción, actividades de entretenimiento y actividades de indagación, y no son excluyentes, ¿no? Uno puede estar por ratos haciendo diferentes. Como ven, son alto las incidencias en cada caso. Redes sociales. Bueno, redes sociales, para contarles más o menos, poco más del 90% de los conectados, de los internautas, tienen al menos una cuenta, o por lo menos una cuenta en redes sociales. La que lidera en el país y en el mundo es Facebook, sigue siendo la red principal. Luego le sigue una red social que no es una red social, es una plataforma de mensajería, pero en fin, para el usuario, para el peruano en general, no hay mucho distingo en las etiquetas, ¿no? Es una red social y todo el mundo la llama y menciona WhatsApp o al Messenger como tal, ¿no? El WhatsApp es otra plataforma muy usada, el YouTube, el Instagram, y quiero hacer mención específicamente al LinkedIn y al TikTok. El año pasado, TikTok registraba 1 o 2% quizás, perdóneme, el 2019, el 2020 creció a 18%. Es enorme el crecimiento, y eso va de la mano un poco con, digamos, de alguna manera pegó esta nueva red social, y además creo que contribuyó mucho, como les digo, este crecimiento del ocio digital estando en casa durante todo el 2020, ¿no? La gente busca o buscaba un poco también distraerse, entretenerse, y uno encuentra en TikTok, a veces encuentra la risa al ver videos y cosas curiosas que salen, ¿no?
LinkedIn fue algo que también despegó. LinkedIn era menos del 5% en el 2018, 2017, creció a 10 y en el 20 se ha duplicado. Y se ha duplicado porque había una necesidad de exponerse, una necesidad de búsqueda de empleo, de retomar la actividad laboral, etc. Entonces, en este sentido, redes sociales cada vez va a ser mayor y va a haber bastante más intenso. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente? Es que estando en confinamiento o estando en casa, lo que hace es que le dediquemos más tiempo a estar en redes sociales, estar en Internet en general, ¿no? Eso, la pregunta es, ¿eso va a cambiar? No es que vamos a dejar de ser menos redes sociales, pero sí puede cambiar la frecuencia. Ahora, son plataformas que uno las tiene portátil, ¿no? Digamos, uno donde las lleva, las va revisando mientras que camina, mientras que maneja, mientras que, en fin, de copiloto, por supuesto, ¿no? De pasajero. Entonces, esto no debería cambiar. Hay algunas otras que sí, cosas que podría cambiar. Este es un dato interesante, el streaming de video. Se sabe, por estudios que hemos hecho y además por información del mercado, que ha crecido mucho la suscripción al streaming. Hay streaming sin costo y hay streaming pagado, ¿no? El YouTube es una de las cosas sorpresas. YouTube ha crecido enorme. La gente, al principio, hablo de hace 6, 7 años, YouTube era buscar el capítulo de la telenovela que se había perdido, buscar una película o buscar principalmente conciertos de música, ¿no? Hoy la gente ha diversificado su uso y hoy están buscando mucho tutorial, mucho complemento de información sobre algo. De hecho, es bastante mayor la presencia de empresas y marcas con videos de actividades, en fin, promociones, qué sé yo. Y segundo está Netflix, ¿no? Netflix ha crecido enorme, es uno de los grandes ganadores, por lo menos para el Perú, en el Perú, es uno de los grandes ganadores del streaming. La gente se ha conectado a Netflix, ¿no? El país es un país en el que podríamos tener, digamos, mayor penetración en el uso de varias plataformas, competencia de Netflix. Yo diría sí y no, ¿de acuerdo? No somos un mercado que podríamos tener suscripción a más. Es muy reducido el segmento, pero ahí vendrá un poco la competencia, ¿no? Ahí tenemos a Disney Plus, por ejemplo, ¿no? Que apunta en realidad a otros segmentos, pero ya, ese es para otra presentación. Bueno, tenemos a Facebook, que no ha sido dejado de usar a pesar de las nuevas redes, y luego tenemos a otras plataformas que ya son propias de los operadores de telefonía, en fin. Igual que el video tenemos el streaming de música, y ahí también lidera YouTube, que es gratuito, en principio, a pesar de que tiene un canal pagable, pero uno puede alcanzar la oferta gratuita también. Y luego, segundo, está Spotify muy bien posicionado, ¿de acuerdo? Pero el Spotify, como saben, es pagado. Y aquí es interesante también cómo la gente está buscando de alguna manera combinar un poco, ver películas, ver series, en fin, versus escuchar música seleccionada, ¿no? Actividades remotas. Nos hemos acostumbrado todos los que estamos conectados a esta presentación de llevar cursos posgrado. También seguramente puede haber alguien que esté en pregrado. Y las clases de los chicos del colegio o el trabajo que tenemos, aquellos que tenemos la suerte de tener un trabajo remoto o de conexión a distancia, ¿no? Esto es una actividad que antes era presencial y ha migrado hacia la internet, digamos. Esto quedará, una de las preguntas que me hacían a mí, ¿esto quedará una vez que podamos salir con mayor tranquilidad, vacunados, etcétera? Eso se lo contesto en el lado de las preguntas si alguien se anima. Bueno, las videollamadas que vienen relacionadas con el tema anterior, Zoom es la plataforma más usada, porque además es más ágil, fue la primera que de alguna manera tuvo un mejor desempeño, en fin, penetró primero el mercado, tuvo mayor difusión, etcétera. Y WhatsApp, por el tema de audio, a pesar de que hoy uno puede tener, bueno, hace varios meses, uno puede tener videollamadas a través de WhatsApp, está unido al Messenger, la gente prefiere Zoom, ¿no? Es el genérico, se ha convertido como en el genérico de estas cosas. Esta es una lámina que me gusta contarla porque la verdad, la situación es gratificante para la banca, ¿no? Para la banca y las finanzas en general. La penetración, para darles una idea, de cada 10 bancarizados prepandemia, hablamos de enero, febrero y mitad de marzo del año pasado, 3 de cada 10 usaban la banca móvil o la banca web. O sea, yo entraba a la plataforma web del banco del que soy cliente y hacía operaciones vía internet o usaba su aplicación móvil. En la mitad de la pandemia, esto lo medimos y esto creció a 6
en algunos casos, en algunas entidades, que es un poquito más. 6 de cada 10. Hoy podemos hablar de que la mayoría de los bancarizados ya usan medios electrónicos, medios digitales, ¿no? Y esto es un buen cambio. Medios de pago, seguimos siendo un país de efectivo, transamos con efectivo, ya muchos sí comenzamos a combinar, y esa es la tendencia, la gente comenzará de alguna manera a dejar de pagar algunas cosas en efectivo y migrará a pagos digitales, a otro tipo de pagos con dinero plástico, como son las tarjetas, en fin, pero esta es la realidad. Seguimos siendo predominantemente un país, un pueblo de efectivo, hay muchas circunstancias y muchas explicaciones para eso, pero está creciendo, por ejemplo, el pago con el número celular. La billetera electrónica es una tendencia que la verdad no tiene retroceso, será cada vez mayor, y de hecho, preguntas que hemos hecho sobre, que es la columna negra a la derecha, sobre cuál cree que es el que más usará, el 56% dice que se hará a través del pago celular, que además hoy no necesitas, y esto es una propaganda para la modalidad, ya no necesitas tener el número grabado, ¿no? Con el QR uno puede, sin mayor transmisión de datos ni compartir información, uno puede ya hacer transferencias. Las compras por Internet es otra muy buena noticia. Las compras por Internet, como ven ahí, la evolución es sorprendente. Del 2019, que era 22%, y que cada año que medíamos crecía entre 2 y 5 puntos, se disparó a 31% en el 2020 y terminó siendo en marzo, y a mitad de año llegó a 44%, y nuestro estimado era que podía estar cerrando el año 2020 con 50%, más o menos. Esperamos pues que este año esto siga creciendo, porque la verdad facilita mucho el tema en términos de comercio. Y una de las cosas, y uno de los aprendizajes, digamos, de esta evolución es que las marcas y las empresas no pueden dejar de estar, y estar bien además, en Internet y tener su tienda virtual. Pero una cosa que viene acompañada de eso es no solamente tengo que tenerla, ¿no? Tengo que asegurar muy bien el despacho, que sea muy fácil, y principalmente la respuesta post-compra, porque una de las cosas que uno encuentra normalmente es a veces poca satisfacción y mucho reclamo respecto a las compras que hay. Y cero respuesta de esto. Una tendencia que encontramos desde el año pasado fue el crecimiento del WhatsApp como un medio para hacer pedidos y compras. Así como uno estaba acostumbrado a llamar al suministro de gas por teléfono y uno no se da cuenta, pero el teléfono ha sido clave durante, no sé, 50 años en términos de comunicación. Uno no podía pedir nada a través del teléfono hace 50 años, pero hace 30 años ya uno comenzó a pedir cosas, ya había alguna oferta de algunos productos del teléfono, y eso uno no lo tiene, lo usa, pero uno no lo tiene presente, ¿no? Bueno, a eso se añadió el WhatsApp, que no empieza, la verdad, la tendencia al uso de WhatsApp para estas cosas no empieza el año pasado, pero sí se dispara el año pasado. Y ya hablamos de 30% de los conectados que usan esta plataforma, no solo para chatear ni para mandar audios, sino también para hacer algún tipo de compra. Esto de aquí no es que uno lo pueda descargar y usar. Ya esta lámina la he traído un poco para que vean que de alguna manera estamos rodeados de digitalización. Y esto es más una propuesta de las empresas al cliente, ¿no? Y me pareció interesante compartirlo porque, como les digo, no es que yo tenga una aplicación o yo tenga una página en la que yo puedo usar mi chatbot, ¿no? Es básicamente yo receptor de una iniciativa de la empresa privada, principalmente, de tener dos canales de atención, que son el robotito con el que tú interactúas marcando opciones para llegar, digamos, a una cierta solución, o la llamada telefónica, que es un robot, ¿no? Un tercio de la población conectada, en general, conectada y no conectada, perdónenme, ha tenido la experiencia de poder tener contacto o interactuar con alguno de estos dos tipos de robot, o con ambos, no es excluyente, ¿no? Aquí lo interesante es que no necesariamente está siendo cómodo para los usuarios, para los clientes, este tipo de modalidad. Creo que aquí da una oportunidad, no para retroceder en el uso, sino creo que para mejorarlo, ¿no? Creo que hay mucha oportunidad de mejora para que el cliente o ciertos tipos de cliente vayan por este canal, y otros que quizás prefieran el otro. Pero atención, porque uno esperaría que todo el mundo esté feliz, ¿no? Pero no necesariamente. La gente no está muy cómoda
con estas nuevas propuestas. Finalmente, y con esto termino, vamos a terminar saliendo de estas crisis, tarde o temprano, vacunados, igual, siempre con mascarilla. Y aquí la duda es, ¿qué va a pasar cuando salgamos? ¿Vamos a volver a hacer lo mismo que éramos antes? En realidad no, la respuesta es no, pero no en parte. No vamos a dejar de comprar por internet, no dejaremos seguramente de usar mucho streaming, en fin, habrá muchas actividades que se quedarán con nosotros. Lo que sí puede variar es la frecuencia, la intensidad. Y las reuniones, una duda que tengo es, personalmente es, las reuniones remotas una vez que podamos volver a lo presencial sin ningún tipo de temor, ¿volverán a ser presenciales o no? Eso no lo podemos saber, pero se dará. Pero podría ser una de las cosas que retorne de alguna manera, que sea un mix, ¿no? En algunos casos será presencial, otras quedarán como remotas. Pero las clases volverán a ser más presenciales definitivamente. O sea, hay cosas hay actividades en las que hemos dado el paso a ser digitales, pero retrocederemos a ser presenciales porque quizás son mejores en el caso de las clases, por ejemplo, ¿no? Y eso es, a estar atentos en cómo va a reaccionar este consumidor una vez que vayamos liberándonos. Hoy, con esto termino y doy paso a Peter. Bienvenido, Peter. Hey, thank you everyone for joining. I'm going to be spending the next few minutes talking about some of the impact that COVID-19 pandemic has had on e-commerce strategies, and specifically what some companies are doing to respond to these new demands and new experiences. And I'm going to start out with just three simple quotes from marketing and business leaders. And sorry, I went too fast. And the first one is from Chris Brandt, the Chief Marketing Officer of Chipotle. And what he said recently is, coming out of this, once a person has started using digital, and once you've got the convenience of getting things delivered, it's hard to go back. We say that our digital business probably got transported 3 years into the future. And you saw that sentiment just presented in a few slides ago about the rapid acceleration of digital strategies in response to the demands of the COVID-19 pandemic. And a second quote from the Chief Digital and Marketing Officer of Unilever, Connie Brams, says, it's time to think beyond the short-term band-aid for booming online demand and rethink the role of e-commerce as central to the overall customer journey. On e-commerce, you need to really think about it end to end. What does it do? What does it mean for your portfolio, but also for your price, product, promotion, or place, for your content creation, media strategy, analytics, and supply chain? So for Unilever, they've gone from a strategy of having e-commerce be sort of an adjunct to their overall strategy to now being core and central to what they're doing. And this is all in response to the time that we're living in right now. And then the third is from Doug McMillan, Chief Marketing Officer of Walmart, where he says, our customers want one seamless Walmart experience. Earning more of our customers' business in food and consumables is foundational to our strategy. And at the same time, we will expand our ability to serve them with general merchandise in stores and through our broad e-commerce assortment as we continue to invest and build our e-commerce business. So for Walmart, it means doubling down on a multi-channel strategy and seeing e-commerce just as important as their physical in-store strategy. And all three of these approaches are stemming from the same issue, which is that COVID-19 has opened up a whole new range of experiences and demands across categories, across experiences. Consumers and users are now looking for new experiences to address those needs. They're looking for more convenience, more choice, and they are comfortably operating in both an online and a physical world. And shopping has to evolve rapidly in this moment to address these new needs and provide them with new options that make that online shopping experience
much more seamless and also much more reflective of the needs that they have in shopping in general. And one real simple example is the use of voice assistants. We've seen quite a bit of increase in interest in voice across multiple categories, from automotive to CPG to education. And voice is sometimes referred to as the invisible interface, the contactless interface. And obviously, in this moment, it becomes a much more interesting and viable way of connecting with people, in particular, connecting with audiences that may be underserved or previously unable to interact with a touch dependent interface. And this is happening because of the change in people's behaviors. And this data is from last year, but I'm sure it would be relevant today if we were to still ask the questions. But it just shows the increase in use of different technologies that have happened over this time period of the pandemic, from social media to video chatting, banking apps, and grocery delivery, et cetera. All of those being used more so now than they were in the past. And even if you just look at the people that have, for the first time, used these new apps, products, or services, many of them are saying they will continue to use them after the pandemic is over. And then if you just look at online shopping in general, this is data from just a couple of weeks ago here in the US. But it struck me that at this time, still 54% of people that were surveyed are saying they're going to be using online shopping more so this year than they did even last year in the middle of the pandemic. So, and only 16% are going to be using it less than they did last year. And similarly, if we ask people what their preferred shopping environment would be, if there were zero risk to COVID-19, 39% are saying in store, not surprisingly, but I think it is surprising that 60% are saying online or both. So online shopping is here to stay. And companies need to now recognize it as not sort of an added value offer, but central to your strategy. And in the end, you know, the pandemic will be over at some point, hopefully sooner rather than later. But what's happening is that it has given rise to new technology solutions that are addressing some of these new needs. One example is telemedicine, which, you know, depending upon the country and the regulatory and privacy environment, I think people have been surprised at how telemedicine has become, it became necessary in this time as a way to connect with your healthcare provider, but how even post-pandemic, people have become so comfortable with the idea of getting advice virtually from your doctor that many are saying that that's going to continue even when we go back in person environments. So that's a new technological solution. An example of the next one, which is an existing product or a service that can be retooled to address these emerging needs, is a product called Trello, which is a business productivity and scheduling tool that has been adopted by many households, at least here in the US, that have become not only residence, but office, school, and the need for coordinating and scheduling and managing people's time within that heightened household environment has given Trello a new reason to exist that it didn't even think of before the pandemic. And then the last example of what the impact is that many technologies are now expanding. The existing technologies are expanding into new target audiences that are just coming into contact with these new technologies for the first time. A good example of that is the senior audience that as they've become more homebound or more isolated, have had to become more comfortable with digital solutions
and voice in particular is another example, and also other underserved audiences, those with disabilities that haven't been able to access, haven't made online connections part of their core, now need to, and they are becoming an audience that needs to be considered as part of your strategy as well. So what all of this opens up is new areas of exploration, new opportunities that you should be considering as part of your e-commerce. And frankly, these are just online strategies in general. The first that I want to mention is just privacy and consent. It's always been important. It's always been heightened in terms of its importance. But now that we're attracting new audiences and new technologies and new use cases that demand new sets of data, this transaction between what data a user is going to give and what they're going to get for that has become central to a lot of our clients' needs for understanding. It's probably the one issue that's like a constant thread through many of the conversations that we have with our clients, trying to understand that transaction of what I give for my data and what I get for it, and what that line is and what it means to cross that line. The second, which I already mentioned, is accessibility issues. It's really important to be thinking about building experiences from the ground up that are inclusive. Many audiences now have no choice, as I just mentioned, and so it's become much more of a social responsibility to make sure that you're addressing the needs of everyone, including those with impairments, visual, hearing, physical, cognitive impairments. So that's a lot of the work that we're doing also these days. The third is connectedness, and by that I just mean in this environment of isolation and disconnectedness, that it's really important to make it very easy for your users to connect and communicate with you. It is nothing more frustrating. It's always been frustrating to sit on a phone waiting on hold for hours for an operator to answer, but now it's even more frustrating. So that immediacy of connectedness and ease of connectedness and communication has become more and more important. The next point, entertainment, for that same reason, bringing a smile to someone's face in this time of anxiety and isolation is also becoming more important. We've seen examples where there could be two products that offer a very similar experience, but the one that does bring a bit of delight and surprise and a smile to someone's face is the one that will win. Reliability. We're living in an age of distrust of institutions and government, and so businesses have really taken on the responsibility for being that reliable source of trustworthy and accessible data information. So it's important to embrace that in your strategy as well. And then lastly, new expectations. All of these demands, these new experiences and new demands arising out of COVID means that there are new problems to be solved and new expectations to address as part of your strategy. And I'm going to just, on the next slide, talk about a few of those. So the first is that, accepting the fact that e-commerce has now become central and core. It's no longer just an adjunct or an added value offer. It's really important to sort of see it through the lens of the shopper. And for the shopper, if that's their only shopping environment now, they expect and want to have experiences that as much as possible mimic their experience in the physical world. And so one of those is just product comparison. If you think about it, in normal times, you could go to a shelf, you could pick up a product, you could turn it around, look at the label, look at the ingredients. You can't do that in the virtual environment. So you need to provide opportunities for them to be making those product comparisons in the online experience. Again, we've seen examples of companies that do that well, and they shoot to the top in terms of satisfaction versus those that don't.
The second is accurate inventory and being able to trust the availability of the product. Again, if you think about the real world, the old world, the normal world, you'd be able to look on a shelf and know whether it's in stock or not. And if you don't see it on the shelf, you could ask somebody in the store, do they have it in stock? Well, now they expect to be able to do that. So they expect to be able to do that prior to getting to checkout. There's nothing more frustrating than to go through a whole shopping experience and then get to the checkout and be told that it's out of stock or not in your size. And that happens all the time. So being able to be very forward with your inventory is important. Similarly, related to that is delivery options. You know, it used to be 2-day delivery, then it was 1-day delivery, now it's same-day delivery, and if it's not delivery, it's pickup. But you need to give people the options of obtaining the product in the way that they want to be able to. Good example of that was a study we did last year in Brazil for a consumer electronics company, and they realized that delivery wasn't going to work, and it doesn't work in a lot of markets. Fear of crime and or fraud, forgery. It's not the product that I actually bought. So in this case, it was important for this manufacturer to provide an online to offline experience where they could go pick up the product, they could see it, physically touch it, see that it's what they bought. So giving the product in the hands of the people in the way that they want it to be. Experience the product. You need to think about ways that they can overcome the fact that they aren't able to touch and see the product. So whether it's having reviews, trustworthy reviews, whether it's also having seen it in use, but more than just an inventory shot, more than just a static shot of the product, but allow them to, as much as possible, experience it just as they would, or as close as possible to how they would in the store. And then cultural relevance. Localized options become really important. And that example that I gave earlier for Brazil is a good example of that. And we also, with that same client, we worked to understand what the local drivers were in each market from a cultural relevance standpoint, which heightened the shopping experience because they made it more relevant to the user by providing that cultural relevance. And then lastly, and probably most importantly, is the best app or website strategy will fail miserably without stellar usability, without frictionless usability. And you could have the best looking site, it could be on brand, it could be on strategy, but if it somehow falls apart in terms of that user experience, then it will fail. So it's heightened importance of usability, the whole usability of the product. This point, just the last data point here, shows that when asked how much store choice is influenced by each one of these factors, price value is number one, but number two is website experience. So again, just pointing to the importance of having a good website actually plays a role, no matter whether you're shopping physically or virtually, in that store choice. So really important to have that website strategy sound. So how do you do that? Well, the whole point of UX is putting the users at the center of the product development process. It's not just about usability testing once something's been designed. It actually begins with understanding the needs and pain points of the user that this product is going to be addressing, and then taking that into an iterative design process where you build and test and refine to the point where you've got a solid product at the launch point, and then post-launch, it's about evaluating the experience in an ongoing fashion to make sure that you're keeping up with the needs of the users. And just what we've seen is that there are sort of three overarching drivers of a positive online experience in general, whether we're talking about e-commerce or
or an automobile infotainment system. First is usability, and there's two aspects to usability. One is learnability, like how easy is it for me to learn how to navigate this site or app, and the other is operability, which is really the sort of the foundation of usability. Is it easy to use? Can I use it in the way that I expect to be able to use it? So usability. Second is relevance, and there's two aspects to relevance. One is does it give me what I need and what I want within this experience? Is it addressing my needs? And then the other is it inspiring me to continue to use it, or is it inspiring me to feel better about the brand that's behind this experience? And then the third is aesthetics, visual design. You know, is it appealing? Does it have video and images that are appealing? Does it present the product within a visually appealing context? Those are sort of the three overarching drivers, and it's important to benchmark yourself against your category and against those three areas. And this is just an example of a study that we did in the grocery shopping category, where you can see that in this case, aesthetically, they were all performing very well, but from a usability and a relevance standpoint, one in particular fell down pretty significantly, and there was a clear winner across the board in all three categories. And we were able to give them some recommendations on how they needed to fix it to move forward. So I'm going to end here with 5 questions to consider as you think about your e-commerce strategy. One is, what is the best way to organize your site for shoppers, and how does that differ from the in-store experience? And how much of that in-store experience can you mimic or build into your online experience? But thinking of it as a whole as opposed to a separate experience. And then what tools and content do shoppers need to understand if a product is right for them based on the attributes of your category? It's going to differ category to category, but the ability to provide them tools and content that reflect what they need within that category shopping experience is critical. And can you support in-stock information at your retail channels and on your website, and give shoppers more fulfillment options? I talked about this earlier, that again, if you think about the in-store shopping experience, you walk into a store, you walk out with the product. So how close to that experience can you get with your online experience? Should you outsource your returns to make the process easier for shoppers? Again, that's something that is much easier to do in the real world, physical world, than it is in the virtual world. So you need to think about return options more so than you may have in the past. And then lastly, what are the implications of cultural differences and preferences in local markets that you should be considering in your design, if there are any, across different markets. So I'll leave it with that. Hopefully that was helpful to you, and I'm sure there will be a time for some questions. Hola, buenos días con todos. Antes que nada, espero que estén muy bien por casa, y quiero continuar complementando en realidad las dos excelentes presentaciones que hemos tenido el día de hoy, primero con Javier y luego con Peter, ¿no? Javier en su presentación nos ha mostrado realmente información bastante valiosa e importante, y que responde un poco a la coyuntura que hoy en día estamos viviendo, y que nos muestra pues cómo empiezan a aparecer o empiezan a usarse más nuevas plataformas como YouTube, que nos llamaba un poco la atención, los chatbots, o incluso nuevas formas de relacionarse en algunos temas, como por ejemplo la telemedicina, ¿no? Hasta hace
un año de repente ni siquiera pensábamos en esa posibilidad y hoy en día se está volviendo además una práctica común. Yo quiero presentarles y hablarles hoy en día acerca del reto de la aceleración digital y especialmente cómo crear valor a través de experiencias digitales positivas, ¿no? Si bien ya creo que todos a lo largo de este último año hemos hablado muchísimo del confinamiento, del COVID y todos los temas que eso acarrea, sí es importante mencionar que finalmente este confinamiento que tuvimos durante casi la mitad del año pasado y que además hemos tenido también a inicios de este año, ha impulsado nuevos hábitos de compra, pero también ha facilitado la interacción con más y nuevas marcas, ¿no? Empiezan a aparecer canales de atención que de repente empiezan a usarse más canales de atención, especialmente el canal digital, y eso hace que yo pueda tener hoy en día una relación con más marcas y sobre todo también con nuevas marcas, ¿no? Tenemos acá un dato interesante, como la intención de mantener o aumentar la compra online de determinados productos, y vemos cómo crece en casi 20 puntos porcentuales en dos estudios que realizó Ipsos el año pasado, uno en el mes de abril y el otro en el mes de agosto, y hay un crecimiento importante de 20 puntos. Me imagino que si el día de hoy volviéramos a hacer ese estudio, este dato sería aún mayor, ¿no? Y ya Javier también nos había mostrado acerca del crecimiento del e-commerce en el Perú, y podemos ver pues que del 2019 al 2020, en un solo año, crecimos lo mismo que crecimos en 4 años, del 2015 al 2019, ¿no? En 4 años se dieron en un año, mientras que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un dato interesante, mayor aún ese crecimiento, 10 años en solo 3 meses. Y esta información es solamente hasta el año pasado. O sea, nuevamente les repito, probablemente para este año, el 2021, viendo también estos resultados que presentaba Peter acerca de la intención de seguir usando canales digitales, manteniendo igual algunas compras presenciales en cierto porcentaje, pero con este boom del comercio electrónico. Sin embargo, la explosión y este incremento exponencial de la compra electrónica, del comercio electrónico en el país, desnudó también la falta de preparación de las marcas o de los canales para satisfacer las expectativas de los consumidores. Tenemos acá datos interesantes de Indecopy, noticias que salieron publicadas el año pasado, acerca del incremento de los reclamos solamente por problemas de repente en la entrega del producto, que no vino en fecha, que llegó incompleto, que llegó mal, ¿no? Y el Indecopy ha recibido, por ejemplo, más de 6.000 reclamos en un par de semanas el año pasado. Entonces, esto es parte, pues, de la respuesta que hoy en día tienen que dar las compañías y prepararse mejor para atender toda esta nueva demanda y estas nuevas expectativas de los clientes. Pero, pensando en la experiencia de compra online, esta va más allá de solo la entrega del producto, ¿no? Empiezan a aparecer también nuevas formas o touch points de compras que ganan mayor importancia durante la pandemia también, ¿no? En el estudio que realizó Ipsos, vemos cómo también crecen en 20 puntos porcentuales temas como descripciones claras de los productos, la imagen, la rapidez del funcionamiento de la web y la reseña de los productos. Y esto en parte responde y con mayor razón también al hecho de que en una tienda presencial tienes la oportunidad de tocar el producto, de verlo, hasta de probártelo cuando se habla, por ejemplo, de ropa. Sin embargo, el canal online tiene que superar el hecho de no poder hacer eso, ¿no? Entonces, con mayor razón, estos touchpoints empiezan a ganar mayor importancia o relevancia para poder superar ese hecho. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender el journey digital del cliente, ¿no? Pero entenderlo de principio a fin. O sea, si queremos realmente generar experiencias wow, tenemos que entender todo el journey end-to-end, ¿no? Empezando en la búsqueda del producto a través de estas nuevas interfaces, de los apps, de los aplicativos, de las páginas web, ¿no? Y eso que responda, ahí tenemos preguntas que responden a la búsqueda de productos, ¿no? Se muestran listados claros de los productos, lo que hablábamos, ¿no? De las reseñas, de la información completa. Se indican además también las ofertas disponibles de manera correcta, los tiempos de entrega son claros, y en el caso de que no encuentre el producto
que yo deseo, tengo alternativas, puedo comprar de repente otro producto que sustituya al que estaba buscando originalmente. En el tema del orden y gestión del carrito, se actualizaron las ofertas en el procesamiento de la orden, la interacción entre el carrito y la búsqueda es sencilla, y esto responde un poco al tema de usabilidad, que ya hablaba también Peter muy claramente en el video que nos presentó. El procesamiento y pago. Los clientes tienen diferentes alternativas de pago, eso también, ¿no? O sea, y si funcionan correctamente. O sea, puedo pagar con diferentes tipos de tarjeta, o puedo hacer el pago contra entrega, pero que toda esa información pueda yo obtenerla desde que entro a la página o al aplicativo cuando quiero hacer una compra digital, ¿no? Si me envía un resumen, ya sea por correo electrónico o por el SMS o el WhatsApp, de todo el detalle de mi compra. Y finalmente, como decía hace un momento, que la compra online va más allá de la entrega del producto o del recojo en tienda, ¿no? Estamos hablando también de temas de postventa, o sea, que no termine con la entrega del producto la venta, que también podamos hacer de repente un servicio postventa para averiguar cómo se siente el cliente con el producto, el servicio que adquirió, cómo maneja también el tema de las devoluciones, que eso es muy importante, ¿no? Hemos visto este aumento significativo de los reclamos el año pasado, entonces también se tiene que trabajar sobre esos aspectos, ¿no? Entonces, un tema importante hoy en día, y que responde un poco al título de la presentación, del reto de la aceleración digital y cómo crear valor a través de experiencias digitales positivas, es lograr la adopción de soluciones digitales, ¿no? Esto debería ser una prioridad para las compañías, un tema clave hoy en día. ¿Y qué es la adopción de soluciones digitales? La adopción de estas soluciones es la suma de estos tres componentes, ¿no? De la publicidad, del producto y de una investigación y diseño de UX exitoso. En temas de publicidad, estoy comunicando correctamente, o tengo una comunicación efectiva de mi oferta, que me permita generar más tráfico, y que eso finalmente se traduzca en mayores ventas, comunico de manera efectiva mi oferta. En temas de producto, como decíamos hace un momento, estamos en capacidad de poder exponer o presentar el producto de manera adecuada, rompiendo esa barrera de el presencial versus el online, y esta barrera de no poder ver o tocar el producto, ¿no? Entonces, cuanto más pueda hacer una reseña del producto, mucho mejor será para que mejore la relación costo-beneficio. Y el tema de UX, ¿no? Esto es clave. Peter ya nos presentó ahí una diapositiva donde hablaba de UX y de la utilidad, y eso, UX además responde a varios componentes, ¿no? Al tema de usabilidad, que es la facilidad para poder entender o usar la plataforma o la interfaz por la cual yo me esté relacionando o conectando, si tiene un diseño atractivo, si es accesible y si además es valioso para el usuario, es decir, si responde realmente a sus necesidades. No basta solamente con diseñar la mejor plataforma, sino esta plataforma tiene que responder primero a cuáles son las expectativas y necesidades del usuario, porque para que él realmente tenga una experiencia wow, como decía hace un momento. Entonces, ya habiendo visto todo esto, también es importante mencionar que hoy en día las personas quieren llegar mucho más rápido al resultado, ¿no? El tema del tiempo es un factor clave hoy en día, y la relevancia también es clave para ello. O sea, tengo que entender, como digo, y conocer bien al cliente para poder responder a las necesidades y expectativas que él necesita, ¿no? En un estudio realizado por Ipsos, nos demuestra que casi, o en realidad más de 7 de cada 10 personas declara haber abandonado una tienda o una compra online porque no encontraron fácilmente lo que buscaban. No es que no hubiera, es que simplemente no pudieron encontrarlo de manera sencilla, ¿no? En temas de usabilidad acá, probablemente esto era un fracaso porque simplemente el cliente entró, se perdió en el camino, en el journey digital, y abandonó la compra online. Otro tema importante, y que responde un poco hoy en día a las estrategias de omnicanalidad, es que las personas esperan que las compañías actúen como una sola entidad. Esperan que si yo me conecto a través de una página web, me contacto a través de un call center, o visito una tienda, una agencia, una sucursal de manera presencial, la información que yo recibo sobre el producto, las ofertas, los beneficios, sea exactamente igual, independientemente del canal de atención por el cual me esté contactando, ¿no?
Acá tenemos este dato de 7 de cada 10 espera recibir la misma información de la compañía o de la marca y que esté disponible en sus distintos canales de atención. Y esto, como les digo, responde pues a estrategias de omnicanalidad. Sin embargo, todavía existe una brecha importante en el nivel de madurez de las compañías en temas de UX, ¿no? Vemos acá estos 5 niveles de madurez. Principalmente vemos que pues, casi la mitad, 41% de las compañías en el mundo, hoy en día se encuentran en un primer nivel. Es decir, tienen una interfaz donde el cliente puede, a través de la cual el cliente puede conectarse y contactar a la marca. Sin embargo, no se han realizado temas de investigación previamente y el diseño es solamente lo que pasa en la interfaz, ¿no? Mientras que en el level 5, que es solamente un porcentaje muy bajo, solo 5%, ya la investigación y el diseño forman parte de la estrategia del negocio, es decir, el cliente está en el centro de mi toma de decisiones, el cliente, tengo una visión más customer-centric, donde sé exactamente qué es lo que necesita el cliente, y el diseño de mis plataformas responden a esas necesidades, pero como pueden ver, esto solamente hoy en día es 5%, y en información que tenemos de Ipsos, de estudios que hemos realizado, podemos ver que esto es bastante similar en el mundo entero, ¿no? En Latinoamérica, en muchos países de Europa, en Asia, y solamente en Estados Unidos y el Reino Unido es donde recién se puede ver un mayor nivel de madurez de UX, pero no en el resto del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las compañías que sí trabajan en la ejecución del diseño y de la investigación de UX? Podemos ver claramente cómo KPIs como los ingresos, la eficiencia operacional, el time to market o la valoración de la marca crecen de manera significativa, ¿no? Las compañías que adoptan estas prácticas de investigación y diseño tienen mejores resultados claramente que las compañías que no lo han hecho. Pero recuerden que esto solamente hoy en día a nivel global se da en el 5 o 6% de las compañías. La mayoría de ellas, casi la mitad, se encuentran hoy en día en un nivel 1. Entonces, claramente se ven las recompensas de poder ir madurando en este diseño de UX y llegando poco a poco a este nivel 5. Entonces, ya como para ir terminando, es importante mencionarles que, a ver, una propuesta de UX empieza primero conociendo o definiendo cuál es mi propuesta de valor como compañía, para luego adaptar el modelo de negocio a esta propuesta de valor. Una vez que haya adaptado el modelo de negocio, voy a poder responder mejor a las expectativas de los clientes a través de sus diferentes experiencias omnicanales, pero especialmente a la experiencia del usuario a través de las plataformas digitales o a través de las soluciones digitales. Y finalmente, una vez que ya tengo diseñado el UX para una compañía, paso a la fase final, que es la interfaz del usuario, ¿no? Ya es cuando la pantalla es real, es por donde el cliente tiene ya la capacidad de relacionarse con mi marca, ¿no? Pero todo esto tiene que responder, como decía, a las expectativas y necesidades de los clientes. Entonces, ahora sí, para ir terminando, algunas preguntas de negocio relevantes que nos pueden ayudar a gestionar mejor la experiencia digital del usuario, ¿no? Si estamos en capacidad hoy en día de responder sí a varias de estas preguntas, estamos en un camino correcto hacia la madurez de UX, ¿no? ¿Está el usuario involucrado en la toma de decisiones de la compañía? O sea, es decir, el usuario está en el centro de mi estrategia de negocio. Tengo esta filosofía customer-centric, donde tomo en cuenta cuáles son sus expectativas, motivaciones, necesidades. Tengo contacto frecuente con mis usuarios, hago testings de usabilidad de manera frecuente, porque no basta con hacerlo hoy y decir, bueno, ya hice mi investigación, hice mi diseño, y pasa el tiempo y no vuelvo a probar si es que el cliente, o a testear si es que el cliente se siente cómodo con ese journey digital, ¿no? Cuenta mi compañía con un equipo y presupuesto para la investigación y diseño de UX, y finalmente, los equipos de investigación y diseño, y esto es bien importante, están integrados con toda la compañía, están integrados con todos los colaboradores, desde el frontline hasta el C-suite, porque finalmente es importante que esto sea un tema compartido y que toda la compañía y todos los colaboradores sean parte de estas nuevas formas de relacionarse con los clientes, ¿no? Ante la coyuntura actual.
Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante realmente es conocer al usuario, obsesionarse con él, de tal manera que pueda tomar decisiones y adaptar mi oferta a lo que necesita, ¿no? Obsesionarse con los usuarios finales es una decisión comercial calculada, financiada, respaldada e informada. Tenemos que conocer al usuario, los usuarios no somos nosotros. Muchas gracias y ahora viene, bueno, ayudarlos también con algunas preguntas que quisieran hacernos. Javier. Sí, gracias Sonia. Bueno, llegamos, nos ganó el tiempo, pero creo que alcanza como para un par, al menos, y las demás las podremos responder vía correo electrónico. Te preguntan si tuviera que elegir 2 o 3 gatilladores o drivers de un diseño de UX exitoso, ¿cuáles serían? Sí, justo veíamos un poco de eso también en la presentación de Peter y lo fui mencionando a lo largo de mi presentación. Yo diría que son 3 principalmente que responden a un diseño de UX exitoso, que es la relevancia, y eso significa conocer a tu cliente, conocer qué es lo que necesita para poder adaptar el diseño a esas necesidades. El look and feel también es importante, ¿no? Lo ideal es tener un diseño realmente atractivo, y que además también sea homogéneo con la imagen de la marca, ¿no? Desde los colores, la tipografía, todo eso, tiene que responder para tener como una imagen única de marca, independientemente del canal. Y en tercer lugar, pero diría yo que además uno de los temas más importantes es la usabilidad. De nada me sirve tener un diseño atractivo si es que yo tengo un journey que se haga difícil o complejo para el cliente, que sea difícil de entender, y que sea difícil de usar, ¿no? Veíamos hace un rato este dato de que el 73% abandona una compra online si es que no encuentra fácilmente lo que necesita. Entonces, sería la relevancia, el look and feel y el tema de usabilidad como factores claves para un diseño exitoso. Acá tenemos otra, que es, dentro de esta nueva normalidad, ¿qué tan relevante es la analítica de datos? Importantísimo, diría yo, ¿no? Hoy en día las compañías tienen que tener la capacidad de capturar, tienen en realidad información disponible de sus clientes y de siempre estar capturando data del cliente, ¿no? Y eso nos va a permitir tener una imagen única y completa de mis clientes, me va a permitir conocer realmente quién es, poder conocer su historial de compras, las interacciones que ha tenido en los últimos tiempos con mi marca, de tal manera que yo pueda adaptar mi oferta a ese perfil del cliente. No vamos a poder personalizar en realidad la oferta con toda esta información. Hay que aprovechar la información, capitalizar la información disponible, y esto ayudará a las compañías a mejorar KPIs tales como eficiencias operacionales o KPIs como mayores ingresos, y finalmente eso impacta en el ROI de la compañía. Listo. Bueno, gracias a Sonia, gracias Peter, y a todos los que se pudieron conectar, muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Ipsos Talks. Chau. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos.